repente tenemos un gobierno que sectores del gobierno nacional dicen que son malvinizadores, algo medio raro. Pero para ayudar a pensar, a comprender lo que está pasando y también qué es la desmalvinización, estamos en comunicación con uno de nuestros referentes, uno de nuestros maestros, que es Francisco Pestana. Le iba a decir Pancho porque todos lo llamamos así al querido Pancho, docente, ensayista, docente en la Universidad Nacional de Lanús, tiene gran cantidad de artículos, libros, un lujo. Pancho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? Ante todo, lo que quiero decir que el trabajo que vos venís realizando es extraordinario. Yo lo vengo siguiendo ya hace muchos años, a través de las redes, de los medios de comunicación, de todo el trabajo que estás haciendo con el registro de la memoria de los veteranos de guerra, con lo cual, eh, digamos, creo que vos en estos años te has transformado en uno de los referentes más importantes del tema de la causa Malvinas, haciendo una cosa que es malvinizando. Es decir, sos quizás el mejor o uno de los mejores malvinizadores que nosotros tenemos. Bueno, gracias, Y Pancho. vos Me me hace hiciste poner una colorado, pregunta, Pancho. y sí, pero es decir, yo sigo este tema hace muchos años y bueno, lo vengo estudiando y vengo viéndote haciendo las cosas que vas haciendo y no podría dejar de decir eso porque es lo que siento y lo que yo pienso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eh, sobre todo viniendo de un maestro como sos vos, Pancho. Así que muchísimas gracias, Pancho. Pancho, sí, dale. vos me preguntabas sobre la Sí, desmalvinización. justamente, vamos a eso. Eh, ¿Qué es la desmalvinización? Pensemos en vos- mucha gente que nos escucha que de repente le hablamos de la desmalvinización y no sabe. Contale qué es la desmalvinización. bueno, la desmalvinización es básicamente un dispositivo, es decir, una serie de instrumentos, por eso dispositivo, ¿no? Una serie de instrumentos que de alguna manera fueron puestos en marcha a partir de, digamos, la finalización o la culminación de la recuperación transitoria de las Islas Malvinas por parte de la Argentina a partir del 2 de abril de 1982. Y esos dispositivos, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bárbaro. Venimos escuchándote perfecto, Pancho. Esos dispositivos, eh, eh, de alguna manera, o esos instrumentos a partir de los cuales están constituidos esos dispositivos, apuntaron a quitar, prácticamente eliminar de la agenda de discusión política, académica y mediática la cuestión Malvinas. Y cuando hablo de la cuestión Malvinas, hablo de la cuestión Malvinas en forma integral, no hablo solamente de la guerra del 82. Se suele atribuir a un intelectual francés la recomendación al gobierno democrático de eliminar la cuestión Malvinas de la agenda pública para evitar que los militares la utilizaran como una forma de reincorporarse a la vida social argentina. Pero yo creo que la desmalvinización se extiende en el tiempo y tuvo mucho que ver con, digamos, una estrategia, la estrategia de los británicos de persuadir a través de interpósitas personas, de intelectuales, etcétera, a las autoridades argentinas de ir deshistorizando Malvinas. O sea, uno de los instrumentos o los que componen el dispositivo fue la deshistorización. ¿Qué significa? Significa eliminar de todas las herramientas curriculares, de todas la historicidad de las relaciones asimétricas entre Gran Bretaña y la Argentina. Todos sabemos que después de las guerras civiles, por elección, obviamente, de los triunfadores de las guerras civiles,
gobierno centralista, oligárquico, conservador, se establece una relación semicolonial, digamos, con Gran Bretaña, y básicamente esa relación semicolonial implicaba eliminar de toda la formación curricular aquellos vestigios que hicieran referente a la conflictividad de nuestro país como Gran Bretaña. Entonces, cuando nosotros estudiábamos, no estudiamos un capítulo que leía la Argentina y Gran Bretaña. Leíamos por ahí algo, muy poquito de la Guerra del Paraná, algo tangencialmente del Pacto Roca-Runciman, pero no había una historicidad completa de las relaciones, ni una manifestación realista de las relaciones. Es decir, y eso de alguna manera empezó mucho antes que la posguerra. La posguerra se, diríamos, profundizó. Pancho, y esto que la guerra ahí profundiza y esto que va desarrollando post 2 de abril, también lo que tiene la desmalvinización es que nada más, cuando hablamos de la guerra de Malvinas, quede vinculado a la dictadura. Claro, esa fue otra de las estrategias. O sea, dentro de de los instrumentos del dispositivo, el dispositivo habíamos dicho que era un conjunto de herramientas e instrumentos. La deshistorización fue una. La asociación de la causa Malvinas a la dictadura fue otra. Es decir, separar el reclamo legítimo de la Argentina y digamos, histórico, desde la ocupación ilegítima, hasta, digamos, asociar la palabra Malvinas a dictadura. Ahí, a ver si lo volvemos a conectar a Pancho. Ahí vos me estás escuchando bien porque se había congelado por un instante cuando estás hablando de justamente. Ahí está, ahí te vuelvo a ver, Pancho. ¿Vos me escuchás bien ahí? Ahí está, ahí te recuperamos perfecto. Dale, dale, continúa entonces. No, lo que decía que uno de los instrumentos del dispositivo Ujú. fue asociar Malvinas a dictadura. Es decir, toda referencia a Malvinas era referencia a dictadura. Y olvidando una serie de hitos, acontecimientos, reclamos y triunfos diplomáticos de la Argentina vinculadas a la reivindicación histórica de nuestra causa. Pero como todo dispositivo está compuesto por otra serie de instrumentos. Por ejemplo, la victimización de los veteranos de la guerra, la centralización del análisis de Malvinas estrictamente en la cuestión bélica y no en la cuestión geopolítica, es decir, lo que despertó Malvinas en el resto de Latinoamérica. Es decir, cuando hablamos de desmalvinización, tenemos que hablar de un complejo diseño, es decir, de un complejo dispositivo diseñado con el objetivo de intentar eliminar a través de todos los instrumentos posibles, la cuestión Malvinas Claro. de la agenda política, académica y cultural también. Porque ahí durante lo que pasó durante el conflicto Atlántico Sur es que casi toda América Latina se une en apoyo a la República Argentina y rechazando esta invasión y además denunciando también la complicidad de Estados Unidos. Digo, ahí hubo una corriente muy importante en toda Latinoamérica. Por supuesto, porque la agresión inglesa fue vista como un hecho de, vamos a definirlo, de colonialismo tardío, pero de colonialismo al fin. Es decir, es un hecho de colonialismo en el sentido de que la ocupación de Malvinas en el siglo XIX es básicamente un hecho colonial en las etapas de máximo esplendor del capitalismo. Pero digamos,
el sostenimiento de la ocupación de las islas hasta la actualidad es un hecho colonial o neocolonial que se mantiene y que obviamente despierta, digamos, la ira de muchos países latinoamericanos que de alguna manera sienten que esa presencia es una amenaza extracontinental a los intereses de América. Y además, yo creo que si vos lo mirás, y eso lo dice un gran maestro y amigo mío, que es César, dice, a partir de la conclusión de las hostilidades, eh, eh, digamos, se produce inmediatamente en América una tendencia a la formación de asociaciones entre países latinoamericanos, teniendo en cuenta que la negativa por parte de Estados Unidos de aplicar el Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca. Es decir, muchos países toman conciencia que Estados Unidos, ante una agresión extracontinental, no está dispuesto a ejercer la ayuda a los países, menos a los países hispanoamericanos, como nuestroamericanos o latinoamericanos. Hay todo un debate sobre esa palabra. Estamos conversando con Francisco Pestana, docente, ensayista. Pancho, un referente del pensamiento nacional. Pancho, y llevándolo a actualidad, vos recién resaltabas esto lo de bélico y no geopolítico. De repente tenemos que hay sectores del gobierno que dicen que son malvineros a través de Villarruel, con la gente que trabaja para ella, mostrando y reivindicando ciertas cuestiones de lo que pasó en 1982. ¿Cómo ve lo que está pasando con esta cuestión en particular, con la desmalvinización y el uso por parte del gobierno de Malvinas? Bueno, aquí lo que hay que observar no son las actitudes profundas, es decir, en geopolítica no nos podemos, digamos, concentrar demasiado en las palabras, sino en los hechos. En los hechos es un gobierno absolutamente desmalvinizador el de Milei, porque de alguna manera ha optado por un sistema de asociación internacional con los países del Commonwealth y en ese sentido, obviamente, el reclamo por Malvinas está olvidado, más allá de algunas declaraciones que puedan hacerse de circunstancias. Pero yo creo que hay, inclusive dentro del mismo gobierno, una tendencia a buscar una solución que pase por ese desgraciado concepto que intenta aplicarse a Malvinas de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, pero aparte fue expresado por el presidente. Bueno, en definitiva, que elijan ellos, dice, si cuando la Argentina sea una potencia, que elijan ellos a dónde quieren pertenecer. Situación que no es aplicable a una población implantada de tipo colonial. Es decir, en este momento hay una campaña de desmalvinización, no solamente desde los estratos superiores del poder, sino además una campaña de desmalvinización que tiene que ver con la supresión de muchos organismos que de alguna manera intervienen directa o indirectamente en la idea de la proyección de la Argentina hacia el sur. Es decir, esto que muchas veces mencionamos como la idea de bicontinentalidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que Villarroel, por una cuestión familiar, obviamente es malvinera en el sentido que tiene una relación, sistema de relaciones familiares y personales con veteranos de guerra de Malvinas. En ese sentido, yo creo que es auténtica el sistema de homenajes que ella lo realiza. Pero lo que no es tan auténtico es pertenecer a un gobierno que es claramente, digamos, un gobierno que está dispuesto a toda costa a reproducir un sistema colonial y, por otro lado, homenajear a aquellos o aquellas que
participaron de una épica anticolonial. Es decir, ella está en un proceso, en una contradicción, que no es una contradicción nueva, es una contradicción que han tenido históricamente algunos sectores autodenominados nacionalistas de élite, ¿no? Los viejos sectores nacionalistas que creían que la patria solamente, digamos, podía ser medida por, o podía ser adoptada o aceptada por cuestiones vinculadas, digamos, a la simbología, a lo que se llaman colectivos de identificación. Y en realidad la patria es el pueblo, y es el pueblo el que ha homenajeado la gesta como corresponde. Pues fíjate, qué interesante, y vos lo has estudiado porque sos un estudioso de esto. La causa Malvinas del 82 es la causa histórica más homenajeada de la Argentina. Hasta el pueblo más pequeño hay una mención, una referencia, un acto, una calle, etcétera, referida a los héroes de Malvinas. Con lo cual, yo creo que la vindicación que hace Villarroel es similar a las vindicaciones que hacían aquellos antiguos nacionalistas de la época del 30, tan criticados por Perón y por otros autores, ¿no? Me da esa impresión. Y, ¿sabes? Lo tengo que terminar de pensar y desarrollar, pero a ver si me ayudas, Pancho, en esto. Recuerdo estamos conversando con Francisco Pestana, docente, ensayista. Eh, le- Justamente la desmalvinización vio que en el pueblo no penetró la cuestión de poner a nuestros soldados en el lugar de víctimas, de pobres pibes, ¿no? Eso no logró penetrar. Y entonces ahora, aparentemente es bueno, los reivindicamos, pero al mismo tiempo mostramos que los ingleses no eran tan malos, la guerra fue algo que no sabemos por qué pasó. Esto que decías vos antes de la no geopolítica en la guerra de 1982, digo, hay como un lado, homenajeamos que está muy bien y hay que hacerlo a nuestros héroes de Malvinas y eso hay que hacerlo permanentemente y de forma interrumpida, pero también hay que hablar de la geopolítica, de lo que pasó, la agresión colonial, de que fuimos a una guerra por la responsabilidad también de Thatcher, no solo de la junta militar. Es como que toda esa parte la tapan justamente para mostrar a los ingleses, de alguna manera, bueno, que no eran tan malos, que la guerra fue por algo que pasó circunstancial. Eso empieza, ese aspecto del dispositivo desmalvinizador empieza casi inmediatamente después de la guerra, cuando algunos intelectuales dicen y sostienen que Margaret Thatcher nos salvó de la dictadura. Es decir, empieza ahí, Claro. empieza con ese metamensaje. Y bueno, obviamente después siguió con algunos elementos como la victimización de los veteranos, la idea de los locos de la guerra, los chicos de la guerra, etc. Y ahora estamos en la etapa del Estado colonial humanista, preocupado por los derechos humanos, preocupado por la identificación de los cadáveres, eh, preocupado por tomar contacto con sus viejos enemigos. Bueno, eso es otra etapa más de la desmalvinización. Está todo dado en el mismo concepto. Y lo que pasa ahí, Villarroel ahora pasó a jugar un papel importante dentro de esto porque es desde el gobierno, Villarroel y su gente. Exactamente, exactamente. Pancho, lo último, ¿qué te parece importante destacar dentro de lo que es el pensamiento nacional, del cual vos sos un referente de dicha corriente, la causa Malvinas? ¿Qué es lo importante que la gente tiene que saber? Bueno, para el pensamiento nacional, Malvinas es... La muerte, fíjate que la muerte del Papa nos deja muchos mensajes, entre otros, digamos, la clara manifestación o visualización de que la Argentina existe como una división tajante, muy difícil de identificar esa división, pero que existe. Malvinas es la única causa unitiva que tiene la Argentina. Es decir, es una causa que está encarnada, digamos, en el espíritu profundo del pueblo y que todos estamos
de acuerdo que, o la gran, inmensa mayoría, que son nuestras y que debemos recuperarlas. Entonces, para el pensamiento nacional, la cuestión Malvinas es fundamental porque es una de las, o quizás tal vez la única, causa unitiva que le queda a Argentina para tratar, intentar esa gran unión y unidad nacional que nos permita construir un destino y un sentido común. Francisco Pestana, docente, ensayista, autor de una gran cantidad de artículos y libros, los cuales son de lectura obligatoria. Pancho, un lujo, gracias por esta comunicación y ayudarnos a pensar y entender lo que está pasando con la causa Malvinas. Y una realmente felicitación a vos, que hace muchos años, yo creo que más de una década, no sé cuántas décadas ya, o si llegamos a las 2 décadas, estás haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario. Bueno, Así que gracias, Pancho. te felicito y te abrazo. Muchísimas gracias, Pancho. Un lujo de estas palabras de vos. Muchas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Pancho Pestana, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Un lujo conversar y empezar a pensar lo que está pasando porque eh, la desmalvinización está pasando quizás a otra etapa. Vio que ciertas balas no pasaban y empezó a operar de otro lado. Y bueno, también lo tenemos que pensar y empezar a confrontar. Porque como decimos desde que abrimos el programa, aquí damos esa batalla cultural. Lo que pasa ahora, tenemos un gobierno cipayo, un gobierno espantoso que también dice que va a dar la batalla cultural. Bueno, nosotros se la vamos a dar a ellos también como corresponde y como la están dando muchos compañeros y compañeras.